¿Alguna vez te preguntaste qué es esa larga combinación de letras y números que solemos encontrar a la hora de descargar un programa desde su sitio web? También se suelen encontrar cuando descargamos los instaladores de sistemas operativos como Windows o distribuciones de Linux. Esto se llama hash y tiene muchas utilidades. En este caso nos puede servir para verificar si el archivo es legítimo y que no se trate de algún archivo corrompido o de algún virus. ¿Te preguntaste alguna vez por qué si olvidamos nuestra contraseña en algún sitio o plataforma y pedimos recuperarla, siempre nos hacen restablecerla por una nueva en lugar de entregarnos la que ya teníamos? Bueno, esto es porque en los servidores solo se almacena el hash y no nuestras contraseñas de manera directa. En este video veremos qué es exactamente el hash y por qué es importante saberlo. Te mostraré cómo podemos usarlo para verificar un archivo y qué necesitamos para hacerlo. ¿Querés navegar de manera más segura y anónima conservando una velocidad óptima? Atlas VPN es tu mejor opción. Un VPN nos permite redirigir todo el tráfico de internet a un túnel cifrado, dándonos muchas ventajas en cuanto a seguridad contra el espionaje online, hackers, gobiernos o ISP. Y no solo eso, al usar Atlas VPN, nuestra dirección de IP y ubicación quedan ocultas. Esto nos permite acceder a contenido restringido censurado en nuestra ubicación, como la serie de los Medici en Netflix y cualquier otra plataforma que no tenga el contenido disponible en nuestro país. Atlas VPN está disponible en múltiples sistemas: Windows, Mac, Linux, incluso cuenta con aplicación para dispositivos móviles. Su interfaz es muy sencilla y no requiere de conocimientos avanzados. Simplemente seleccionamos un servidor y lo activamos. Pero si tenés dudas, cuenta con un modo automático que elige la mejor opción para ti. Abajo en la descripción del video y un comentario fijo te estaré dejando un enlace para acceder al plan de 3 años con un 83% de descuento y 3 meses adicionales. Y cualquier cosa tenés garantía de devolución los primeros 30 días. Gracias al equipo de Atlas VPN por patrocinar el espacio y ahora continuemos con el video. El hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier dato entrante en una serie de caracteres. Un dato entrante puede ser incluso un archivo. ¿Qué utilidad tiene esto? Muchos autores de programas suelen publicar el hash junto con el archivo a descargar. Es decir, ese es el hash correspondiente para ese archivo. Cada archivo tiene un hash único. En la teoría no puede haber dos archivos diferentes con un mismo hash. Funciona como una especie de huella dactilar para los archivos. Digo en la teoría porque más adelante voy a hacer una aclaración importante con respecto a esto, pero mientras tanto vamos a seguir con la explicación para no perdernos. Cualquier cambio mínimo que se le haga a un archivo cambiará el hash por completo. Esto sirve para comprobar si el hash publicado en el sitio oficial coincide con el del archivo que hayamos descargado. Por ejemplo, en archivos que son muy pesados puede ser útil para comprobar que el archivo se haya descargado bien y no esté corrupto. Imagínense que reinstalamos Windows en una PC y durante el proceso de instalación indica un error. Si analizamos el hash de la ISO y vemos que no coincide con el del sitio de Microsoft, puede ser señal de que la ISO se haya corrompido y así identificamos dónde está el problema. O puede que incluso el archivo esté corrupto en el servidor. Si descargaste algún archivo desde otro sitio y su hash no coincide con el publicado en su sitio oficial, aquí habría que tener más cuidado porque podría tratarse de algún malware. Recuerdo que alguien en los comentarios me dijo que había encontrado la versión de Zorin OS Pro en algún lado, pero el hash no le coincidía. En este caso yo no lo instalaría para nada, es más, hasta considero una aberración estar pirateando algo de Linux. Esta no es su única utilidad. Los antivirus también usan algoritmos hash para detectar malware. Suelen tener una base de datos con una lista negra de hashes de archivos maliciosos. Si alguno de estos coincide con el hash de algún archivo en tu PC, lo detectará como malware. Las plataformas o servicios también usan este sistema para las contraseñas. Cuando te logueas en algún sitio, el sistema lo que hace es verificar si el hash de la contraseña que colocaste coincide con el almacenado en el servidor. Solo se almacena el hash en los servidores y no la contraseña por una cuestión de seguridad. Por esta razón, cuando pedís recuperar una contraseña no te la dan de manera directa, sino que te piden restablecerla, ya que la misma plataforma no tiene tu contraseña, solo tiene el hash. Si algún sitio te entrega tu contraseña de manera directa, quiere decir que no cuenta con buenas medidas de seguridad. De toda mi vida creo que encontré un solo caso en el que me devolvieron mi contraseña directamente, pero eso fue hace mucho tiempo y no era algo muy importante. Creo que era la cuenta de algún videojuego en un server privado. El hash también es muy utilizado para
verificar mensajes y se usa en la minería de criptomonedas. Pero todos estos casos son áreas más particulares o de nicho que estamos viendo a modo de curiosidad. En este video nos vamos a enfocar más en su utilidad a nivel de usuario, la verificación de archivos. Hay distintos tipos de sistemas hash. Algunos son de longitud variable y otros son de longitud fija. En un hash de longitud fija la cantidad de caracteres será siempre la misma, tenga el peso que tenga el archivo. Es decir, si un algoritmo hash trabaja con 40 caracteres, no importa que se trate de un archivo de texto que pese 1 byte o un archivo ISO de 4 GB. El hash tendrá siempre 40 caracteres. Este es un rasgo clave dentro de los algoritmos hash de longitud fija. Sin embargo, hay otra serie de rasgos que también determinan si un algoritmo hash se considera bueno. Uno de ellos es la resistencia previa de la imagen. Dicho en otras palabras, un algoritmo hash debe ser unidireccional o irreversible. No debería ser factible poder usar un hash para reconstruir el mensaje de entrada. Esto en un archivo es prácticamente imposible, pero en las contraseñas o mensajes, si un hash fuera reversible, un hacker podría usarlo para reconstruir una contraseña o un mensaje muy importante. Otro rasgo importante es la resistencia a la colisión. Una colisión es cuando dos objetos chocan, y en esta temática esto se refiere a que dos entradas o archivos diferentes no pueden tener el mismo hash. Si esto se da, quiere decir que el algoritmo hash ya es inseguro y no sirve, ya que alguien podría crear algún archivo con un hash artificial idéntico al original y de esa manera hacerlo pasar como el archivo genuino. Otro rasgo es el efecto avalancha. Cualquier cambio en un archivo, por mínimo que sea, como agregar una simple coma, debería provocar un cambio masivo en el hash y no entregarte un resultado parecido al anterior. Por último está la velocidad. Un algoritmo hash debe tener una velocidad razonable según la situación. Hay ocasiones en las que conviene utilizar un algoritmo rápido y ocasiones en las que es mejor usar algoritmos más lentos, lo cual es mejor en las contraseñas. Entre los algoritmos hash más populares está la familia SHA. En la actualidad uno de los más usados es el SHA-256, gracias a su equilibrio entre seguridad y velocidad. Es muy eficiente y tiene una gran resistencia a las colisiones. El método para verificar bitcoins está basado en este algoritmo. Dejando un poco de lado la teoría, pasemos a la práctica. ¿Cómo comprobamos el hash de un archivo? Vale aclarar en primer lugar que no todos los sitios web proporcionan el hash, y en ocasiones podemos encontrarlo con distintos términos, como SHA-256, MD5 o checksum. Una vez que tengan el archivo, una manera rápida de comprobar el hash, y para los que de paso se quieren hacer los hackers por ahí, es usando el PowerShell de Windows. Para eso debemos teclear el comando get-filehash y arrastramos el archivo del cual queremos averiguar el hash. Por defecto nos mostrará el hash del algoritmo SHA-256, pero si necesitamos averiguar algún hash distinto podemos especificar también el tipo. Para hacerlo, seguido del comando anterior y un espacio, podemos teclear -algorithm y luego especificar el algoritmo como el MD5. En Linux también se puede averiguar con el terminal. El comando es básicamente el algoritmo hash seguido de sum sin espacio. Esta es una manera rápida de hacerlo sin instalar nada. Sin embargo, hay programas para ayudarnos a averiguar esto y tienen utilidades que nos pueden hacer la vida un poco más fácil. Y muy probablemente ya tengas instalado uno de estos programas en tu PC. Me refiero a los compresores de archivos. Por lo general traen una función en la que te permiten averiguar el hash. Con 7zip, por ejemplo, si nos vamos al menú que se accede con el clic secundario en un archivo, buscamos 7zip y luego vamos a crc-sha, encontraremos algunos algoritmos para averiguar el hash. O podemos hacer clic en el asterisco y nos abrirá una ventana que nos mostrará todos los hashes disponibles que maneja el compresor. En el caso de mi compresor favorito, PAZIP, figura como crc, hash y herramienta de archivo. Nos abrirá una ventana en la que podemos especificar el tipo de hash que queremos averiguar o varios de ellos. Solo le damos OK y ya tendremos el hash del archivo disponible. Hay otro programa que está más dedicado a este propósito y les recomiendo mucho, OpenHashTab. Es de código abierto y se integra como una función dentro del sistema operativo, aunque solo está disponible para Windows. Una vez instalado aparecerá una nueva función en el menú del clic secundario llamado hashes. Si hacemos clic nos abrirá una ventana con distintos tipos de hashes para ese archivo. También van a poder acceder a esta ventana desde el apartado de propiedades. Lo que me gusta de este programa es que tiene muchas cosas útiles. Tenemos una casilla en la que podemos pegar el hash que copiemos en la web y automáticamente nos dirá si coincide o no con alguno de los algoritmos hash del archivo en cuestión. Y si ya copiamos el hash anteriormente, ni siquiera necesitamos pegarlo. OpenHashTab ya lo pega automáticamente al abrir esta ventana. Esto es muy útil sobre todo con algoritmos hash que trabajen con muchos caracteres. Si vamos al engranaje accederemos a varias configuraciones donde podremos agregar o quitar los tipos de hash que queremos que se muestren. El programa
programa ya trae integrado una función para escanear el archivo con virus total, donde nos indicará si algún motor detectó código malicioso en él. También tenemos una opción para exportar el hash en formato de archivo. Para que funcione debe tener el mismo nombre y ubicarse en la misma carpeta que el archivo de origen. Al abrirlo nos indicará automáticamente si el hash de ambos coincide. Otra función de OpenHashTab que quizás le interese es que si vamos a las propiedades de una carpeta, podremos ver los hashes de todos los archivos que se encuentren en esa carpeta. Tengan precaución con esto, ya que si abrimos una carpeta muy pesada podría tardar bastante en cargar todos los hashes. En algunas versiones hasta llegaba a crashear el programa. Yo probé hacerlo con una carpeta de 20 GB y solo tardó un tiempo. Al menos el programa no llegó a cerrarse ni tampoco me colgó la PC. Por último hay otro programa llamado KickHash. Este es portable y también tiene versión para Linux. A diferencia de los programas anteriores, además de funciones básicas, tiene también funciones más avanzadas. Por ejemplo, nos permite comparar los hashes de carpetas enteras o incluso de unidades. Esto ya podría ser útil si sos técnico de PC o si formateaste algún disco de tu PC y necesitas controlar que no hayan cambiado nada en algún backup. Ahora que ya tenemos más pulido todo este tema del hash, voy a responder a una pregunta que de seguro muchos se harán. ¿Los algoritmos hash son perfectos? Entre los rasgos claves que un buen algoritmo hash debe tener, nombré la resistencia a las colisiones. Y aquí hay una palabra clave que responde a esta pregunta: resistencia. Un algoritmo hash puede ser resistente pero no inmune a las colisiones. Básicamente no hay manera que un algoritmo hash no tenga colisiones y no es muy difícil entender el porqué. Un hash está limitado a representar un archivo con una cierta cantidad de caracteres. Puede ser 40, 60 u 80 dependiendo del algoritmo. Y aunque las posibilidades son enormes, son limitadas. No hay manera de representar una enorme cantidad de información de manera única con una simple combinación de caracteres limitados. La cuestión es que tarde o temprano se pueden llegar a encontrar dos o más archivos distintos con el mismo hash, ya que del lado de los archivos hay infinidad de posibilidades, sin considerar claro que los sistemas de ficheros actuales tengan algún límite en cuanto al peso que puede admitir en un archivo. Pero ¿es realmente un tema de preocupación esto? ¿Cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Para que se hagan una idea, recién en 2017 Google logró encontrar una colisión hash en el algoritmo SHA-1. Este algoritmo ya es bastante viejo y fue publicado en 1995, y esta colisión no se encontró por casualidad, sino que Google trabajó forzosamente para encontrar esta colisión. Tengamos en cuenta también que Google es una empresa enorme que cuenta con supercomputadoras a las que no cualquiera puede acceder en el mercado tradicional, y el SHA-1 ya es un algoritmo obsoleto. En la actualidad se usa SHA-2, el cual es mucho más avanzado y seguro. Con este algoritmo, si un hacker quisiera usar un hash para descifrar la información inicial, solo podría hacerlo mediante un diccionario o fuerza bruta, y con el hardware de la actualidad esto podría llevarle miles de años. No solo eso, incluso ya existe una versión superior, el SHA-3, pero no es muy usado y no está porque el SHA-2 no sirva, sino que solo lo crearon como una especie de plan B en caso de que algo llegase a pasar con el SHA-2 a futuro. A medida que las computadoras avanzan y el hardware se hace cada vez más potente, los algoritmos hash más viejos se irán quedando obsoletos, pero como vimos esto está lejos de ser una preocupación, ya que a nivel de software los algoritmos están mucho más avanzados que el hardware, y tampoco hay impedimentos para seguir creando algoritmos aún más complejos, simplemente no hay necesidad de hacerlo. Incluso con los algoritmos viejos es muy difícil encontrar una colisión en la actualidad. Algunos siguen usando incluso el MD5, el cual también se considera obsoleto porque ya se encontraron colisiones, pero es rápido y cómodo para chequear ya que maneja poca cantidad de caracteres, pero lo ideal sería usar alguno como el SHA-2 Te agradezco por llegar hasta el final. Si aún no lo viste, te invito a mi video acerca de por qué las unidades muestran menos espacio de lo que deberían. Estoy seguro que te gustará. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.